¿Qué te dicen tus papás y tu familia de que estés acá? Al principio sí les costó un poquito entender en qué momento yo me volví como tan mexicano, tan latino, porque pues sí crecí en Alemania, crecí en una familia muy alemana, mi familia es muy alemana, o sea, llevamos los Birkenstocks en la casa, mi mamá tiene la colección entera de la Tupperware, Ay. ah, y somos muy alemanes, y luego yo ya me siento más mexicano que alemán, ¿sabes? Entonces mi familia se pregunta en qué momento pasó todo eso. A veces también yo me lo pregunto, ¿no? Pero yo siento como que fue por la experiencia tan bonita que tuve aquí en México con mis amigos, con la comedia, luego que cada vez me integré más en la cultura, el idioma todavía me cuesta, el idioma todavía me cuesta, ay, ver. Ah, pero sí, entonces ya como se dieron cuenta que pues sí me gusta mucho la cultura, que entienden lo de la comedia, que lo apoyan también. Y de hecho van a venir ahorita, mañana, llegan A mañana huevo. a México, mi familia. Y es la primera vez que ellos van a estar en Latinoamérica. O sea, nunca han estado en un país en Latinoamérica. Entonces yo siento que voy a revivir todos los choques culturales que ya olvidé o que ya no me hace tan chocante con ellos otra vez, porque ninguno de ellos habla español, o sea, bien poquito, o sea, hola, ¿cómo estás? Y ya. Ah, no conocen la comida, la cultura, la música, nada. Entonces, pues, sí, va a estar muy chido. Ah, ¿y qué tienes planeado? ¿A dónde vas con ellos? O sea, aquí en Ciudad de México vamos a estar un par de días, vamos al centro a conocer ahí, vamos a Lucha Libre, Teotihuacán, les quiero mostrar los mercados. No sé qué tan loco quiero el mercado, o sea, no sé si llevarlo a la Merced o quedarme más como en el mercado de Coyacán. O sea, tampoco les quiere como Llévale que... una Merced. Pues Merced es buena. Pero sí, es Puede muy ser choque mucho, cultural, güey, sí. sí, Como los cerdos ahí colgando y sí. así, ¿no? Eso está cabrón, Y güey. Eso aparte ya no. mi familia va a llamar mucho la atención, o sea, son muy grandes, muy blancos, se visten con su Jack Wolfskin y, Ah, no y, manches, y no. todo eso, o sea, No, entonces mejor vayan a Coyoacán. no, pero luego vamos a estar aquí unos días en Ciudad de México, vamos a subir a Guanajuato, Querétaro ahí, Qué bonito. y luego al sur, a Oaxaca, Wow. sí. ¿Playa o centro? Todavía no planeado, pero vamos a estar en Oaxaca ciudad y luego tal vez a Puerto Escondido o lo que está ahí cerquita, tampoco conozco. Wow. Sí, está bien padre. Sobre todo ahora en esa temporada está como en casi todo el Pacífico, siento como hay muchos tours de ballenas y Ujú, así, ¿no? Porque ahora sí están hasta como marzo, están súper activos allá. sí. Mis padres ya hicieron como muy, como medio tradición llegar aquí también, como en invierno, güey. Bueno, Está, 2 semanas, tres sí, semanas, ¿no? está chido para los alemanes igual escapar. Sí. Y nada, van a estar muy felices probar sus primeros tacos bien Eso sí hechos. tienes O que sea, grabar, güey, no sí, manches. dale su primer chile de habanero y decir Aquí que no no, pica. no pica, no pica. Como hacerle todos los albures a mis papás, güey. ¿Te gusta el chile? Ay, ¿te duele? No. Pero si aguantas. O sea, sí me va a pasar un poquito. Va a haber unos videos chistosos, creo. Ok, Pau, mientras vamos a degustar aquí unos dulces mexicanos como Mexicanos. alemanes. Esos dos son los últimos, últimos alemanes que nos quedan. Cuéntame, ¿cómo has empezado con la comedia? Nunca he hecho comedia en Alemania. O sea, yo veía como Félix Lobrecht o algo así, pero tampoco consumía mucho comedia en Alemania. Así que llegué a México y uno de mis roomies, yo vivo con 5 roomies, y uno de ellos ha hecho un curso de stand-up y ha subido como 2, 3 veces hace años, pero iba seguido a un lugar de comedia, la Caja Popular en Querétaro, que es uno de los más famosos comedy clubs en México, con mucha historia y todo eso. Y ahí los miércoles había un open mic. Y un día fuimos a ver el show nada más. Y yo con él. Y nos sentamos en la primera fila. Y mi amigo me dijo, oye, Paul, ¿estás seguro que quieres estar ahí en la primera fila? Y yo dije, ¿por qué? Me dijo, pues te van a ver la cara de extranjero y te van a tirar muchos chistes. Y yo dije, a huevo, A me huevo. lanzo, ¿no? Y se sube el primer comediante, me mira y dice, oye, ¿y tú de dónde eres?
de Alemania. Y empezaron los chistes. O empezaron suave con, ¿entiendes los chistes y simplemente te ríes? O luego unos chistes ya más oscuros, como que yo no puedo hacer aquí ahorita mismo, pero si quieren verlo en mi show, ¿no? Déjame adivinar. Sobre el pasado, el glorioso pasado del ejército alemán. Sobre los hornos, lo que sea. No ¿no? mames. Se pasan de... Se pasan de lanza, güey. Se pasan de lanza, es como más suave Más para decir. ligerito. Okay, Y en vez de decir a la ver, dices a la bestia. Okay. Family friendly. Entonces, ahí empezaron a hacer muchos chistes de Alemania, pero también incluirme en los chistes también, porque yo en esa época llevaba apenas 2 semanas en México, entonces todo era nuevo para mí. Y me preguntaron, oye, ¿tú conoces ese cantante? No, ok, déjame explicarte. Oh, ¿conoces a ese presidente? No, pues no importa, es un pendejo. ¿Sabes? Como cualquier cosa, como te explicaron de buena manera para que yo también podía disfrutar el show sin entender todos los modismos y todo. Y me hizo muy buena onda. El público también, que de repente ya como estaba enterado de que había un alemán ahí en la primera fila y que más o menos era buena onda. Y ahí dije, pues está chido, me gustaría probarlo una vez a subirme, pero nunca lo había hecho, ¿de qué voy a hablar? Entonces yo estaba como en un conflicto interior, ¿lo hago hoy o no lo hago una vez o nunca? Y dije, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer a huevo, como que... A la brava. Y dije, ¿pero de qué voy a hablar? Entonces estaba un poco desconcentrado en el show. Ya se me fue. Como de repente, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y hablo al host, dije, oye, Chance, ¿que me puedes subir? Y la chica, la Grecia Castillo, que fue host ese día, me dijo, oye, a huevo, súbete, te apoyo, dale. Porque normalmente el open mic ahí en la Caja Popular es un open mic bastante premium. O sea, te inscribes en una lista, pero un mes antes, 2 meses antes. No te dejan subir así al tiro. Y dijo, no, pues súbete, al final del show te presento. Me dijo después como que, ya terminó el show, pero tenemos un invitado especial de Alemania. Y el público como, no, pinche alemán se va a subir. No Sí, quieren porque ya te escuchar, el tiraron, público, huevo. Y me subo al escenario súper nervioso, sin saber qué hacer, como con el micrófono así, como, ¿cómo funciona eso, no? Y me apoyaron mucho, o sea, se rieron, me fue bien ese día, o sea, los chistes no fueron muy buenos los chistes, ¿no? Pero yo creo que toda la experiencia de que hay un alemán ahí que de repente se sube y empieza a contar chistes, fue una experiencia bastante especial para todos, incluyendo para mí. Y me gustó tanto que el mes después me inscribí en la lista, me volví a subir y así empecé el trayecto de la comedia.